Estamos en la hoja 41, carilla A, en el último renglón. La cuarta palabra. Amar Rabá. Nos dice Rabá, luego de lo que estudiamos en la última clase, que Rabá mismo nos explicó que existe una prohibición nueva dentro de la comprensión de los pesukim, en la prohibición del Korban Pesach, que nos dijo, el pasuk dijo, no pueden consumirlo semicrudo, ni tampoco hervido en agua o ningún otro líquido, sino solamente asado. Y nos dijo Rabá que hay una prohibición de no consumirlo sino asado, es decir, de cualquier otra manera que la persona lo cocine va a estar en una falta. Lo último que vimos era aquella persona que cocinó el Korban Pesach en aguas termales, que si bien no se lo puede llamar cocinar porque no hay fuego, de todas maneras, dijo él, la persona esta debería recibir latigazos porque está en una falta de la Torá, ya que pasó por la prohibición que dice no lo consuma sino asado. Esto también es una prohibición. Sobre esto entonces Rabá continúa y nos dice ahora lo siguiente. Amar Rabá, dijo Rabá, ájalo na lo que shetaim. Una persona que comió obviamente un kazait, un volumen equivalente al de una aceituna de la carne de el Korban Pesach, estando semicrudo, lo que shetaim, estaría pasando por dos prohibiciones de la Torá. Una, no coman de él semicrudo, y segunda prohibición, no coman de él sino asado, y lo está comiendo sin que esté asado. Entonces son dos prohibiciones, dos advertencias distintas que él está transgrediendo. Me buscan lo que shetaim, también aquella persona que coma de la carne del Korban Pesach hervida, por el mismo motivo, dice Rabá, va a recibir doble prohibición. Él está en dos infracciones. No coman hervido y no coman sino asado. No, me buscan lo que es shalosh, y de consumir un trozo de carne, nuevamente del tamaño, es decir, del volumen de una aceituna, de carne semicruda y un tamaño similar de carne hervida, del Korban Pesach, va a tener tres transgresiones. Hay tres prohibiciones que le estaría faltando. Estaría faltando no coman semicrudo, no coman hervido y no coman sino asado. Son tres prohibiciones distintas. Puntualmente en esa situación, él se haría merecedor de 4 castigos de latigazos. 2 en cada uno. No comer semicrudo y no comer sino asado, en el que estaba semicrudo, y no comer hervido y no comer semicrudo en aquel kazait, en aquel volumen de aceituna del que estaba hervido. Así por lo menos es la postura de Rabá. Abaye amar en lo que era la Shevichralut. Abaye dice, no señor, no hay castigo por una prohibición que es genérica y abarcativa. Aquí no hay algo detallado y específico cuando nos dice no lo coman sino asado. No hay una expresión que se refiere a una prohibición puntual. Es genérica. No se lo puede comer sino asado. Y sobre la manera de no comerlo no hay nada detallado y especificado. Entonces eso incluye absolutamente cualquier otra forma que no sea asado. Una prohibición dicha de manera genérica, si bien es una prohibición, pero no es merecedora de castigo. Y aquí tenemos dos interpretaciones distintas en las palabras de Abayé. Y cada hambre tarteu de la que, hada miat la que. Hay quienes dicen que la intención de Abayé es decir que no va a recibir doble castigo. Es decir, cuando él comió, por ejemplo, un trozo de la carne semicruda, va a recibir un castigo y un latigazo, una serie de latigazos, pero solamente por la prohibición de no comer semicrudo. No por la otra prohibición de no comerlo sino asado. Pero por la prohibición de no comerlo semicrudo, seguro que va a recibir un latigazo. Y cada hambre, hadaname la que. Y hay que le dicen, no señor, no recibiría ningún castigo. ¿Qué quiere decir? Obviamente que en el caso que lo comió semicrudo, le vamos a dar un latigazo porque eso tenemos una prohibición específica. No lo coman semicrudo. Pero por ejemplo, siguiendo el ejemplo que nos trajo la Gemara que vimos en la clase anterior y que la nombramos al comienzo de esta, si la persona comió un trozo de Korban Pesach cocinado en aguas termales, eso no está incluido ni en la prohibición de semicrudo ni en la prohibición de hervido.
Ahí, Abayé, de acuerdo a esta interpretación, va a decir, sí se le va a dar un latigazo por haber pasado por la prohibición de no consumir sino asado, pero no es compatible conjuntamente con otra prohibición, sino se aplica solo cuando está solo e independiente. En cambio, y que de hambre la que esta segunda versión, en las palabras de Abayé, dice que no recibe absolutamente ningún tipo de castigo por haberlo comido hervido en aguas termales, o sea que no está incluido de la Meyahed Lavé, que es la de Hasimá, o sea que no está específico y unificado en una prohibición exclusiva para él. Cuando la Torá lo prohibió, es abarcativa. Para que reciba la persona Malkut, de acuerdo a esta última interpretación, tiene que ser similar a la prohibición de no ponerle un bozal al animal. El origen de que se recibe en Malkut, la persona está condenada a recibir latigazos por haber pasado por una prohibición, por una negación que nos dijo la Torá, se aprende de lo que la Torá prohíbe ponerle un bozal al animal mientras está trillando. Y ahí, esa prohibición, la Torá es clara y específica y detallada. ¿Cuál es la prohibición? Entonces, todas aquellas prohibiciones y negativas que cumplan con las mismas características y similitudes a esa prohibición van a recibir castigo. Y como esta no es similar, ya que es abarcativa y genérica, entonces no va a recibir ningún tipo de castigo de latigazos. Similar a esta discusión que tuvieron Abayé y Rabá con respecto al Korban Pesach, encontramos también que discutieron con respecto al Nazir. Nosotros bien sabemos que el Nazir, aquella persona que hizo un voto de transformarse en nazareno, tiene la prohibición de consumir, dentro de otras, de la uva y todos sus productos y subproductos. Sobre eso, la Torá también le advierte y dice: de todo lo que salga y se produzca del viñedo, desde la cáscara hasta la semilla, no va a poder consumir Anabim, Nashim, Viveshim, Lahim, Viveshim, lo yochel, uvas disecadas o hidratadas, tampoco puede consumir. Todo la Torá le prohibió a el Nazir. A el respecto dijo Rabá: Amar, Ajal Zag, lo que es Shetayim. Si el Nazir comió de las cáscaras de las uvas, obviamente la cantidad correspondiente, le corresponden doble castigo por haber consumido de las cascaritas y porque la Torá dijo: de todo lo que venga del viñedo no puede comer. Entonces tenemos una prohibición detallada: no comer las cáscaras, mejalsanim be'ad zag, lo yochel, los zagim, la cáscara. La Torá aclara específicamente que no se la puede consumir, y además tenemos la prohibición genérica de no consumir de nada que salga del viñedo. Lo mismo, halzano que shetayim, de comer la semillita, también va a tener doble castigo. La Torá dijo que no coma halzanim, que no coma las semillitas, y además de que no coma nada que derive del viñedo. Zag beharzan, lo que shalosh, y de comer la cáscara con la semillita, entonces estaría en triple infracción y correspondrían 4 latigazos, como dijimos anteriormente, por cada una de las prohibiciones, por la cascarita y por la semilla. Va a recibir doble castigo por cada uno, el castigo específico, la prohibición específica de cada uno, y además en cada uno la prohibición genérica de nada que venga del viñedo. Abayé Amar, en lo que por su parte, Abayé dice: no hay castigo por estas prohibiciones genéricas. Y que de ametarte de la que, como en el caso anterior, que la intención de él es decir, no va a recibir doble castigo, pero sí un castigo, un latigazo sí recibiría. Si, por ejemplo, él come de las hojas de la parra, le vamos a dar entonces un castigo, un latigazo por haber consumido algo que deriva de la vid. En cambio, al comer la semilla o al comer la cáscara, no va a recibir doble castigo porque ya tiene su castigo específico por consumir de la cáscara o de la semillita. Y que de hambre, pero hay una segunda versión, exactamente igual a lo que discutieron en el Korban Pesach, discuten también aquí. Y con una
versión también similar en dos interpretaciones de las palabras de Abayé. Y cada hombre, Hadaname Lola que, hay que me dicen que ni siquiera va a recibir un solo latigazo por comer, por ejemplo, las hojas de parra, de la mía que la de Hasimá. Siguiendo el mismo motivo, al ser que no tiene una prohibición detallada y específica como figura con respecto a la prohibición de no ponerle un bozal al animal, entonces, al no cumplir con las características, no recibe absolutamente ningún tipo de latigazo por esta prohibición. Ahora bien, esto es en rasgos generales en lo que respecta al Korban Pesach, las prohibiciones que tendría la persona en la noche del 15 de Nisan. Sin embargo, la Gemara nos trae una baraita que analiza un par de situaciones atípicas y nos dice lo siguiente. Tanu Rabbanan, así estudiaron los Jajamim en la siguiente baraita. Patur. Si la persona, el 14 de Nisan, el proceso del Korban Pesach comenzaba a partir del 14 de Nisan, las vísperas de Pesach, a partir del mediodía, pasado el mediodía, ahí era el momento para realizar el Korban Pesach. Todo el proceso va a ser estudiado y detallado más adelante, pero en grandes rasgos se lo degollaba durante la tarde del 14 de Nisan, se hacía todo el preparado y hasta incluso se lo podía asar el 14 de Nisan, pero el consumo tiene que ser sí o sí en la noche del 15 de Nisan. El pastor dice, Veajelú está basar balaila hazé. Van a comerlo en esta noche, en la noche del 15 de Nisan. Entonces, esta persona se apresuró y lo comió todavía en la tarde del 14 de Nisan. Y lo comió estando semicrudo. Estaba aparentemente el hombre un poco apresurado, no se llegó a asar como corresponde, ni siquiera se había hecho todavía de noche y comió un kazait, el volumen equivalente a una aceituna. Sobre esto dice, Ajal kazait no bebió dion patur. Esta persona está exenta de recibir latigazos, no está dentro de la prohibición de la Torá, que dijo no consumir del Korban Pesach semicrudo. No aplica esa prohibición al día 14. En cambio, si lo comió durante la noche, ahí sí estaría en falta y le correspondría recibir los latigazos. Similar, la va a pasar a Smomi Benejapura. Dentro de todas las leyes que acompañan al Korban Pesach, existe un concepto que debe ser comido en grupo. Se tienen que formar grupos que ya están prearmados antes de la shahitá, antes de que se degolle el animal, quiénes son las personas que van a pertenecer al grupo, y se hace shahitá exclusivamente para esos participantes. Aquel que no estaba incluido en la lista en el momento de la shahitá, en el momento que se degolla el animal, no puede sumarse posteriormente. Hasta el momento del degollado se pueden sumar o restar personas. Una vez que llega el momento del degolle, la lista queda cerrada. Esto es un detalle que figura en las alajot, en las leyes del Korban Pesach. Pero hay otra ley más que está relacionada con los grupos. Para consumirlo, también debe consumirlo con el grupo y en un solo lugar. No puede él comer de la carne del Korban Pesach en dos lugares distintos. Si él ya comió en un lugar, queda completamente ahora prohibido para él volver a comer en otro lugar. En base a esto, nos dice aquí la baraita la siguiente alajá. Si el hombre comió un kazait, ¿sí? El equivalente al volumen de una aceituna, de carne de Korban Pesach asada como corresponde, pero la comió durante el día 14 de Nisan, lo pasarás muy bien a Japurá. Este consumo no lo exime y no lo delega fuera del grupo con el cual tenía que consumirlo. Si bien está prohibido consumir en dos lugares, el consumo del 14 de Nisan no lo computamos como si fuese un consumo, ya que está fuera de la fecha original. Y es como que no lo hubiese comido y por lo tanto en la noche del 15 él puede sumarse a su grupo original y comerlo con ellos. En cambio, en cambio, si lo comió en la noche del 15 de Nisan,
lo comió solo por su lado. Ya él mismo acaba de arruinarse, estropearse y retirarse del grupo, no pudiéndose sumar con todo el resto del grupo para consumirlo, ya que lo que comió es válido como consumo y entonces no puede volver a comer en otro lugar. Hasta aquí lo que dice esta baraitá. Por otro lado, Tania Idach, tenemos otra baraitá que nos enseñó algo similar. Es posible que si la persona comió carne del Corbán Pesach del volumen de una aceituna en el día 14, no en el momento adecuado, en el día 14, y es hayab que igualmente esté en falta y se le den latigazos por pasar por la prohibición de la Torá. Medino, dice la Braitá, hay una lógica para analizar y decir lo siguiente: si en la noche del 15, donde fuimos ordenados, debes consumir el Corbán Pesach asado, tenemos la prohibición de no consumirlo semicrudo, es decir, cuando fuimos ordenados de consumirlo de la manera asada, nos fue dada la prohibición de no consumirlo semicrudo. Cuando no fuimos habilitados ni siquiera para consumirlo asado, en el día 14 ni tenemos la posibilidad de comerlo asado, no hay posibilidad y opción de consumo, cuanto más y más que va a estar prohibido consumirlo semicrudo. No hay en absoluto autorización para su consumo. Más, entonces tiene que estar prohibido. Y de acuerdo a este tipo de análisis, deberíamos entonces darle latigazos si le advertimos previamente de que no debería consumirlo. ¿O no? O quizá podemos decir una óptica distinta. En el momento que fue dicho debes comerlo asado, ahí está la prohibición. En el momento que no tenemos, en el momento que no tenemos la orden de consumirlo asado, que sería en la tarde del 14 de Nisan, ahí fuimos advertidos de no consumirlo semicrudo. Y en el momento que fuimos ordenados de consumirlo asado, no estaría la prohibición de consumirlo semicrudo. Es decir, que la prohibición solamente se limitaría fuera del horario de consumo que la Torá nos exige. Y que no te sorprenda. Nosotros encontramos que durante el 14 a la tarde no tenemos ninguna autorización de consumirlo, de la manera que sea. El 14 por la tarde no es horario de consumo del Corbán Pesach. Ni asado, ni hervido, ni semicrudo. No se consume durante el 14. Sin embargo, cuando llega la noche, la Torá retira parte de la prohibición y nos dice que ahora sí se lo puede consumir asado. Donde vemos entonces que en la noche del 15 la prohibición se debilita y baja. Entonces, yo puedo interpretar de la siguiente manera: solamente durante el día 14, que es una rotunda prohibición de la Torá, no se puede consumir de ninguna manera. Ahí es donde fue dicha principalmente la prohibición de no consumirlo semicrudo, y sobre ese momento es que se le aplicaría el castigo. En cambio, cuando llegamos a la noche, que la prohibición de él bajó y se autoriza ya parte de la prohibición, habilitándonos a consumir asado, al debilitarse y permitirse la prohibición, entiendo de que no habría castigo por el consumo semicrudo. Es decir, no estaría permitido consumirlo semicrudo, pero tampoco le aplicaríamos la pena de latigazo, ya que la prohibición en la noche del 15 mermó y se disminuyó. Entonces, ¿cómo es realmente? ¿Recibe castigo o no recibe castigo? Talmud Lomar, sobre eso dijo Pasuk: la Torá nos dijo no puedes consumirlo semicrudo ni hervido, solamente asado. Que esta aclaración, solamente asado, no tiene lugar dentro de las palabras del Pasuk. Ya anteriormente nos había dicho
de Ajelú etabasar balaila hazé, comerán la carne en esta noche, seli esh, asado al fuego. Es decir, que ya nos había aclarado previamente la Torá que la manera de consumirlo es asado. Entonces ahora, ¿para qué tiene que volver a aclararlo? Ya diciendo, no lo consumas semicrudo, no lo consumas hervido. Entendemos que es, como nos dijo anteriormente, asado al fuego. ¿Para qué vuelve a repetir aquí Kim Seliesh? Umata Murmar Kim Seliesh, es lo que nos quiso decir al Pasuk, solamente asado. Lo más leja, nos quiso decir que debemos comparar las prohibiciones con la orden de comerlo asado en la noche del 15. Mientras esté la orden de comerlo asado, ahí rigen las prohibiciones de no comerlo semicrudo y de no comerlo hervido. En cambio, en el horario que no fuiste ordenado a consumirlo asado, no están las prohibiciones y restricciones de la Torá de no consumirlo hervido y no consumirlo semicrudo. Por lo tanto, de acuerdo a la conclusión de esta braitá, solo en el momento que existe la mitzvah está la prohibición. La noche del 15, ahí es donde tenemos la orden de comerlo asado, y ahí es donde está solamente ahí en la noche del 15 la prohibición de no comerlo semicrudo, de no comerlo asado, hervido, y ahí se les va a aplicar, si comió el volumen de una aceituna, el castigo de malkut, de latigazos. En cambio, de consumirlo en la tarde del 14, no se le aplica ningún tipo de castigo. Si bien está prohibido, pero no es una prohibición que amerite darle latigazos. Rebbi Omer, Rebbi por su parte dijo y estudió de la siguiente manera el pasuk. Ekra ani bashel. Yo leo en el pasuk que dice no lo consuman cocinado. Matamos nomás mebushal, que es lo que vuelve a repetir, cocinar cocinado, sheyahol. Porque nosotros podíamos haber interpretado la prohibición de la Torah de la siguiente manera. La prohibición es, si yo en la noche del 15 de Nisan cociné el Korban Pesach y lo consumí en esa misma noche, y sobre eso yo hubiese interpretado que se aplica la prohibición y la advertencia de la Torah, no lo consuman hervido, refiriéndose a quien lo hierve y lo come en la noche del 15 de Nisan. Pero si él lo cocinó durante el día del 14, ¿de dónde sé que también en el 14 por la tarde comerlo hervido está prohibido? A diferencia de la opinión anterior, que dijo que está que por lo menos dijo que no hay malkut en la noche, en la tarde del 14. Así vimos recién. Solo en la noche que hay la orden está la prohibición. Durante la tarde del 14 no hay orden, no está la prohibición. No se lo puede comer, pero no hay una negativa que dice no lo comas en el 14 a la tarde. Entonces está prohibido, pero no había latigazos. Rebbi nos dice acá aparentemente distinto. Él está estudiando y nos está diciendo que también durante la tarde del 14 estamos siendo advertidos por el mismo pasuk. El mismo pasuk que nos advierte no lo comas hervido en la noche del 15, nos dice no los comas hervido en la tarde del 14. Talmud Omar Basher Mebushal Mikol Makom. A eso que pasuk le pidió, cocinar cocinado. Ni cocinado en la noche del 15, ni cocinado en la tarde del 14. Ambas están prohibidas y están dentro de la abstinencia que nos dijo la Torá. Pregunta la Gemara, entiendo la lógica y cómo interpretó el pasuk, pero nosotros vimos en la clase anterior que Rebbi había aprendido justamente de estas palabras, Bashel Mebushal, cocinar cocinado, que venía a incluir que no se puede comer la carne del Korban Pesach, incluso si fue cocinado en una olla vacía. La olla contenía solamente la carne del Korban Pesach y con las mismas grasas que se van derritiendo, se cocina. Igualmente dijo que estaba prohibido, porque el pasuk dijo, Bashel Mebushal, cocinar cocinado, de cualquier manera que haya sido cocinado, incluso con su propia grasa. Entonces él ya utilizó ese pasuk para prohibir cocinado con su grasa o con cualquier otra bebida y líquido. ¿Cómo puede estar utilizando también
para prohibirnos todo tipo de líquidos y grasa que se haya cocinado con él, y también una segunda prohibición para la tarde del 14. Dice la Gemara, Imken, Lima Kerao Bashel, Bashel o Mebushal, Mebushal. Rebbi tiene dos derashot, porque él detalla y es minucioso en dos imperfecciones aparentes en el pasuk. Por un lado, el repetir la expresión cocinar, cocinado, y por otro lado, Mai Bashel Mebushal, porque además cambió en la expresión. No dijo Bashel, Bashel, cocinar, cocinar, ni Mebushal, Mebushal, ni cocinado, cocinado. Varió, dijo cocinar, cocinado. De por sí, una de las dos expresiones está de más. Porque además de repetir, cambió en la manera de estar conjugada. Eso es para indicarnos un segundo detalle más. Shemat minna tarté. Aprendemos entonces que hay dos tipos de derashot. Una por la repetición de la palabra, que podríamos decir que viene a incluir no solo cocinado y hervido en agua, sino cualquier otra bebida y líquido, incluso su propia grasa. Y además, por haber cambiado la expresión y conjugado en otro tiempo, vino a indicarnos que también está prohibido consumirlo en otro tiempo. Si fue cocinado en la tarde del 14, también va a estar dentro de la prohibición. Por eso es que Rebbi puede hacer dos aprendizajes distintos de estas dos palabras conjuntamente. Entonces, para concluir, quiere decir que tenemos claramente una discusión entre Rebbi y Taná Kamá si Korban Pesach en la tarde del 14 de Nisan hervido, el que lo consume recibe latigazos o no recibe latigazos.